Está encendido, ok. Bueno, estoy feliz y contento de estar acá. Señor, gracias por estar acá con nosotros. Siempre dispuestos a escucharte, Señor, a aprender. Permítenos, Señor, que tu corazón pueda ser puesto en nuestros corazones, porque queremos tener tu mismo corazón, Señor. Gracias por la pasión, el hambre que estás poniendo, Señor, en tus hijos. No está pasando solo en México, pero está pasando en todas las naciones. Y gracias porque estás decidido en preparar la generación de los últimos tiempos, Señor. Y aunque no sabemos, Señor, si es que te veremos cuando vengas, si estemos vivos o resucitados, pero Señor, estamos decididos a ser la generación de los últimos tiempos. Y estamos decididos a preparar esa generación como está profetizado, como está aquí en las Escrituras, Señor. Una generación que ha recibido el derramamiento de tu Espíritu sin precedentes, que está conformada por ancianos, por adultos, por hombres, por mujeres, por niños, por jóvenes. Una generación que todos juntos forman parte de aquellos que son ciudadanos de tu reino y que han visto tu gloria, que te han conocido. Esa generación, Señor, queremos ser y queremos trabajar por esa generación que estás levantando en las naciones, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, como es un taller, yo quisiera, mis amados, dar comienzo más bien a las preguntas y las inquietudes. Cualquier duda, cualquier cosa que deseen conocer sobre la casa de oración o cosas como esas, podemos comenzar por ahí. Y de ahí creo que el Señor va a ir hablándonos, aclarándonos algunas cosas. Amén. Entonces, ¿quién hace la primera pregunta o quiere hacer su aporte o su testimonio? Podemos comenzar. Bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Amén. Amén. Tardes, efectivamente. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio? Acerca de la oración. Sí, el taller es sobre la casa de oración, pero las preguntas pueden ser de cualquier índole, no hay problema. Pero el taller está enfocado para hablar sobre lo que es el movimiento, la casa de oración, pero bienvenida cualquier pregunta porque el Señor responde cuando tenemos preguntas. Amén. Y si no responde hoy, tal vez va a responder mañana, pasado, pero va a responder. Así es que tiene una. Pues no, un testimonio. Amén, por favor, adelante. Por favor. Ay, no se oye sin micro. Sí me da pena. Por lo que están grabando más. Ah, ok. Nadie más va a escuchar, solo Pues yo he experimentado que la oración tiene poder y que, Dios es fiel, o sea, siempre ha sido fiel cuando tu oración es genuina y viene desde tu espíritu, pues desde tu interior. Y la respuesta de Dios es hermosa todo el tiempo. amén, aleluya. Un aplauso al Señor por ese testimonio. Gracias. Necesitamos tener esa convicción. Dios responde la oración de su pueblo. Y tenemos que acercarnos con esa certeza y con esa seguridad. Hermanos, no hay oración que Dios no responda. Y esa convicción tiene que estar en su corazón, porque Él no miente. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Jesús, de manera así tan simple, la oración no es complicada, no es compleja. La oración es tan sencilla, porque Jesús dice, pedid y se os dará. Tan sencillo. Dios no complica las cosas.
Y a veces, por ser tan sencillo, el problema es que nos cuesta a nosotros creer que va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a operar para que suceda algo. Estamos acostumbrados al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, y nos sentimos mal si no hemos trabajado lo suficiente. Creemos que no somos dignos de ver frutos, resultados o de tener algún buen resultado en cualquier cosa. Pero la oración es el trabajo de Dios y el trabajo nuestro es orar, simplemente orar. Y Dios quiere tener a su pueblo simplemente orando. Y Él actuando, Él interviniendo, Él llevando a cabo las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice esto en Primera de Corintios, capítulo 1, dice que las cosas insensatas de Dios son más sabias que lo de los hombres. Lo que para nosotros parece una locura, una insensatez. ¿Qué haces orando solo? ¿Quién te escucha? ¿Vale la pena pasar día y noche orando en algún lugar? ¿Quién te escucha? ¿No será mejor ir a predicar? ¿No será mejor estar afuera haciendo esto o aquello? Para nosotros muchas veces la oración parece como una insensatez. Pero esa insensatez escogió Dios para manifestar su sabiduría y traer su gloria sobre las naciones. Así que, hermanos, no necesitamos ser ni muchos sabios, ni muchos nobles, como dice el mismo apóstol Pablo, sino más bien depender de aquel que sustenta todo, da vida a todo, y nosotros simplemente vamos a orar. Tenemos que tener esa convicción. Yo no entiendo, pero uno de los problemas serios con los líderes en Ecuador es precisamente no tenemos tiempo para orar. Y antes lo que se acostumbraba, y yo caí también en eso como parte, es a tener el ministerio de oración. Entonces preguntábamos, hermanos, ¿quiénes tienen el llamado para orar? Y entonces habían 1, 2, los más viejitos. Entonces a esos hermanos, usted tiene que orar para que la iglesia crezca. Usted tiene que orar para que el pastor predique con unción. Usted tiene que orar esto y solamente ellos. ¿Y los demás? ¿Qué hacemos? Y con mi esposa nosotros amamos tanto la oración porque ese fue uno de los pilares de nuestra fe. Y cuando empezamos a servir en el 94, empezamos a establecer 12 horas continuas de oración en el monte. Hay un monte famoso en Ecuador, lo pueden googlear y lo encuentran, se llama Paso Ochoa. Paso Ochoa es un volcán inactivo, ese debe estar por lo menos a unos 4.800 metros de altura. Hace mucho frío, es en lo más alto. A ese monte Dios nos llevó. Dijo, aquí ustedes van a orar. Empezamos en el 94, una vez al mes, 12 horas continuas de arpa y copa, y no conocía los términos de arpa y copa, pero cantábamos y orábamos, y teníamos temas específicos que orábamos por la iglesia en el mundo, orábamos por las naciones del mundo, orábamos por las familias, y esos eran los temas de oración, nada más. Y empezamos a orar, y llegamos a frustrarnos tanto en el 2010, a mediados del 2010, porque desde el 94 mantuvimos esto cada mes, y íbamos un mes de día y el otro mes de noche, y sin importar si es invierno, estar en una lluvia a 4.800 de altura. ¿Conocen la palabra soroche? No. ¿Nunca han oído? El soroche es cuando estás en lo más alto y ya tu cuerpo pierde todas las calorías y entras en un shock. Y nada te abriga, que si no se logra controlar a tiempo te mueres. Y estar allí en la noche, en medio de la lluvia y todo eso.
y que te coja el soroche, eso era increíble. Gracias a Dios nunca pasó con nadie, pero sí soportamos lluvia, vientos, el aullido de los lobos y todo lo demás, era increíble. Pero Dios nos dijo 12 horas de día un mes, 12 horas en la noche el siguiente mes, y sin importar el clima, si es verano, si es invierno, no importa. Al 2010 ya no pudimos nosotros subir a orar porque los dueños que tenían para poder llegar a la montaña teníamos que pasar por varias fincas. Entonces los dueños empezaron a ver como que están subiendo 40, 50 personas cada mes y entonces dijeron tienen que pagar. Entonces solo para permitirnos pasar al monte querían cobrarnos como $4 cada uno. Y yo decía, una locura, solo vamos a pasar. Quería que le demos $160 porque esa vez estuvimos 40. Y ya, entonces ya era una locura, no tenía sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya después no nos dejaron pasar, 3 veces nos quedamos orando abajo, no pudimos llegar al lugar y ya después ya no, o sea, entonces perdimos ¿qué se llama? ¿Cómo es? Se me escapa la palabra, la secuencia, pero también el sentido del lugar donde Dios nos quería orar, y ya no era lo mismo orar abajo, entonces ya no sentíamos lo mismo y dejamos de ir. Y entramos en una frustración con mi esposa, y entonces lo que hicimos, y aparte teníamos esto que les digo, teníamos el ministerio de oración donde oraban los más viejitos, las viejitas, unas pocas personas, entonces ellos eran los que oraban por el evangelismo, por todo lo de la iglesia. Pero entonces entramos en esta frustración en el 2011 y estábamos, Señor, ¿qué hacemos? Entonces empezamos algunas actividades de oración, solo de oración. En el 2010 empezamos cultos de oración, tiempos de oración con arpa y copa, lo mismo, y al comienzo la gente venía y todos venían. Todos los que son parte de la congregación, pero eventualmente ya la gente se iba retirando y nos quedábamos con 1 o 2 consiervos, les llamo yo a los que trabajan conmigo, a los colaboradores, consiervos, y mi esposa, y a veces entonces nos frustramos, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y una madrugada Dios me llevó a Lucas capítulo 1, verso 10, y entonces entendí que el llamado de la oración no es para un grupo de creyentes. El llamado de la oración es para toda la iglesia. Y Dios me marcó con Lucas 1:10 porque dice, mientras que Zacarías fue elegido para oficiar el culto, el sacrificio allí en el altar, dice, afuera toda la comunidad, todo el pueblo hacía oración. Y Dios me dijo, este es mi plan para el final de los tiempos. No te desesperes, toda mi iglesia va a estar orando en todas las naciones. Entonces dije, wow, qué increíble. Recuperé el gozo, la paz, la alegría, y le dije a mi esposa, esto es lo que Dios va a hacer, vamos a tomar esa palabra y vamos a empezar a creer en eso. Hoy en día no hay familia de la congregación que no tiene un turno de 2 horas a la semana, es muy poquito, pero tienen que estar ahí. 2 horas a la semana ofician su turno en el altar de adoración, todas las familias. Y algunos son mamás solteras con sus hijos, otros familias completas, esposo, esposa, todos tienen 2 horas. Entonces, más el resto de familias que se han unido a través de todo el país, tenemos por lo menos unas 148 familias que estamos orando y casi tenemos 2 turnos de 24/7. Eso empezó en el 21, enero del 21, iniciando a la medianoche arrancamos 24/7, pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso poco a poco, como Dios fue haciendo. Luego Él utilizó la pandemia y esa pandemia fue el detonante para empezar en Ecuador 24/7. Entonces todos están orando, saben que ese es nuestro llamado y nosotros estamos convencidos que lo que para los hombres es insensato, para Dios es lo más sabio. Y que nuestra tarea nomás es orar, como nos testifica nuestra amada, y el resto se va a encargar el Señor. Amén. Amén. ¿Preguntas?
to Carol. ¿Carol? Carol, amén. Adelante, Carol. ¿Cómo comenzar con una casa de oración, tanto individual como a nivel congregación, iglesia? Gracias, Carol. Creo que la cosa más importante a nivel de congregación es tomar la decisión de convertirnos en casa de oración. Ahí comienza, a nivel de congregación. Y la congregación tiene que tomar una decisión a nivel personal de ser parte de este plan de Dios que no es nuevo, que siempre estuvo en las Escrituras. Como les dije ayer, el deseo de Dios siempre ha sido venir a morar aquí entre nosotros, y por eso comenzó todo este sistema paso a paso, y finalmente el Hijo vino a construir la casa de Dios aquí mismo con su sacrificio. Entonces creo que toda congregación que es parte de la Iglesia en las Naciones, primero va a tomar la decisión, y segundo, cada creyente tiene que asumir su posición en ese altar, su participación. De allí lo otro, pienso que Dios va a dar la sabiduría, como dije hoy en la mañana, a ustedes, a los pastores. Dios les va a guiar, les va a mostrar cómo Dios quiere que ustedes se organicen. No necesitan parecerse como casa de oración a la casa de oración de My Vehicles o a la casa de oración que está en otra nación, porque cada nación tiene su propio ADN, su propia canción, tiene su propia cultura que Dios la entregó, y es la propia expresión como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, habiendo tomado la decisión, busquen el plan de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? La meta es 24/7, día y noche, y luego pues hay, por ejemplo, en Ecuador, casa de oración, nosotros tenemos, ustedes no sé si han escuchado la casa de oración en Kansas, pero ellos tienen 4 sets, pero ellos lo hacen cada set 2 horas. Por ejemplo, uno de los sets lo llaman devocional. Entonces es pura música nomás. Cantan y cantan música centrada en Dios, adoración a Dios. Entonces la gente va, puede meditar, puede estar leyendo la Biblia, puede estar preguntando a Dios en ese ambiente de música, pueden estar adorando, pueden acostarse en el piso, 2 horas nomás. Ellos tienen ese set de adoración, adoración corporativa. Y tienen otro set que se llama Cantando la Palabra, y se dedican literalmente a cantar las Escrituras. Y tienen también otro set que se llama Intercesión. Y entonces en ese set de intercesión están orando por diferentes temas, por las naciones, por la iglesia y todo eso. En el caso nuestro, nosotros tenemos 4 sets, pero en el espacio de 2 horas. Entonces el primero, en Ecuador Casa de Oración, el primer set de 30 minutos es adoración corporativa. Entonces es el cántico espontáneo, el cántico profético, dejamos fluir que simplemente unas canciones que están exaltando a Dios, diciendo lo que es Él, canciones que hablan del carácter de Dios, no canciones que hablan de mí. Porque hay muchas canciones que, digo yo, no deberían estar en un altar, eso lo cantamos en nuestras casas, en cualquier otro, pero cuando es un altar, al que estamos ministrando es a Él, y cada palabra, cada frase está dirigida hacia quién es Él, qué es lo que ha hecho, cuál es su poder, su señorío, su gobierno, su dominio sobre todas las naciones. Le adoramos, lo entronamos a Él. Ese es en el tiempo de la adoración. Tenemos 30 minutos. Luego nosotros tenemos el siguiente set que se llama Proclamando la Palabra. Entonces, entendimos en un tiempo de ayuno y oración con los pastores que había un problema en la iglesia, no tiene conexión con la palabra. Y entendimos que Dios va a traer hambre de la palabra. Entonces, y como somos sacerdotes, es inaudito que no conozcamos nuestra constitución, porque somos la autoridad de Dios, ejercemos en representación de Dios
aquí en la tierra nuestro trabajo. Entonces, todo creyente tiene que tener una conexión directa con la palabra, y como intercesor le asignamos un capítulo. Por ejemplo, si el hermano está de 8 a 10 de la mañana, a él le va a tocar el Salmo 100, por decirlo. Y al siguiente hermano que le continúa le toca el 101 y así sucesivamente. Entonces, por un lado, estamos procurando que la gente tenga ese encuentro personal con la palabra y aprenda a escuchar de Dios lo que Dios está diciendo. Y el segundo propósito de proclamación de la palabra es anunciar, que simplemente es leer en voz alta, anunciando proféticamente la palabra hacia toda la nación. La nación tiene que escuchar. Y tal vez no hay ni un ecuatoriano en ese cuarto de oración, pero la palabra es espíritu, y cuando la palabra es enviada, es anunciada, dice la palabra que es como la lluvia que desciende y nunca regresa vacía, sino que da fruto. Entonces, con ese entendimiento profético, leemos la palabra a los ecuatorianos, aunque no hay ecuatorianos físicamente en ese lugar. Y este ha sido un tiempo asombroso, porque tengo algunos testimonios de colegas, de pastores. Un día tuvimos una jornada de 3 días de oración continua antes de tener 24/7. Entonces estábamos allí y uno de los pastores se quedó ahí conmigo trabajando incansablemente los 3 días, porque no es fácil tener un tiempo así. Y cuando se terminó, yo le abracé y le dije: hermano, por favor, dile a tus hijas y a tu esposa que les doy gracias por haber permitido que tú estés aquí conmigo trabajando por esta causa. Y él se regresó, me miró a los ojos y me dijo: no, mis hijas y mi esposa te dan gracias a ti porque yo estoy aquí, porque desde que yo he venido aquí no soy el mismo. Un pastor. Y luego empecé a escucharle otros pastores más. Somos varios pastores que estamos unidos en el movimiento de oración. ¿Cómo es posible? Estamos viendo una transformación increíble tan solo con conectarnos con la palabra, anunciar proféticamente y escuchar al Espíritu. Entonces, cuando anunciamos y leemos, el Espíritu Santo empieza a traer entendimiento. La palabra de Dios no tiene que ser interpretada. La palabra de Dios solo tiene que ser entendida. Y no me gusta usar la palabra revelación. Eso suena muy místico y pero en ese momento que estamos profetizando, hablando, el Espíritu Santo, por su gracia, nomás nos ayuda a entender lo que está diciendo. Y comprendemos cosas que nunca habíamos entendido y que siempre estaban ahí y que habíamos predicado o habíamos entendido mal, pero el Señor nos está haciendo entender cosas y está cambiando nuestras vidas. Ese es el valor de la palabra, la proclamación. Entonces, luego tenemos otro set que se llama intercesión, y tenemos ahí como 54 temas. Oramos los temas apostólicos, lo que oraron los apóstoles, porque está en la palabra, son oraciones que el Espíritu quiere que la iglesia haga en todo el mundo. Oramos eso, pero igual, con otros pastores que son parte de la casa de oración, en un tiempo de búsqueda, ¿qué tenemos que orar? Entonces empezó a salir varios temas que fuimos recopilando, y tenemos como 54 temas de oración, todos ellos enfocados en el reino de Dios, la voluntad de Dios, en la iglesia y en las naciones. No son oraciones por ministerios, por congregaciones, por pastores. Eso lo hacemos en otro tiempo, pero en el altar estamos orando por esos temas que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, como iglesia, uno de los temas que nosotros oramos es por la agricultura del país. Oramos para que Dios favorezca de una forma increíble la agricultura en nuestro país, para los productores, los trabajadores, para que tengan leyes a favor de ellos,
porque consideramos que es una de las cosas que están en el corazón de Dios. Oramos para que haya recursos para ellos y ellos puedan tener todas las facilidades, ya sea del gobierno o de cualquier forma, pero que la agricultura en nuestro país tenga la bendición del Señor. Y cada tema tiene una base en la Escritura. No oramos ningún tema que no tiene sustento en las Escrituras. Eso es por ley. Porque no se trata de pedir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo me imagino que necesitamos, lo que yo creo que debería suceder. No, necesito preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres hacer, qué está establecido por ti, y vamos a orar lo que en tu palabra esté establecido por ti. Oramos, por ejemplo, otro tema que lo hacemos es por el señorío de Jesucristo en Ecuador. Tal como hablé esta mañana, Él es el Señor de esta nación y así lo anunciamos y así oramos basado en 1 Corintios capítulo 15. El señorío de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo en Ecuador. No hay otro Señor en Ecuador. Otros van a decir que sí hay. Nosotros sabemos que no hay y estamos orando por esa verdad que tiene alcance nacional, porque es nuestra responsabilidad. Y entonces tenemos el último set de 30 minutos que lo llamamos Cantando la Palabra, y entonces empezamos a cantar literalmente la palabra. Escogemos pasajes de la Escritura que habla acerca precisamente de Dios, que exaltan su nombre, que son cosas que Él ha prometido hacer en la nación. Entonces en cántico lo devolvemos a Él su palabra, recordando que es lo que tú dijiste y que es lo que tú quieres hacer. Entonces le cantamos, le devolvemos a Él la palabra para que Él cumpla lo que está establecido en la palabra. Esos 4 sets tenemos. Entonces espero, respondiendo a ¿dónde se fueron? Están atrás, a Carol. El punto es básicamente abrazar la visión que está en el corazón de Dios y luego empezar, y juntos, unidos, lo van a empezar a hacer de la forma que Dios les va a guiar, como es mejor. No sé, perdón si me extiendo mucho, tal vez es demasiado, pero tal vez trato de dar un panorama un poquito más amplio de cómo funciona esto. Amén. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas, inquietudes? Oraciones para la familia. Como somos sacerdotes, tenemos la responsabilidad precisamente de orar por el pueblo al cual nosotros representamos. Entonces, uno de los temas de oración, tenemos algunos de la familia, pero uno de los temas de oración es, por ejemplo, para que la familia tradicional sea preservada. Y oramos así, y con los textos, como Mateo, al principio creó Dios hombre y mujer. Al principio una sola carne, no divorcio, no diferentes tipos de familia. Entonces oramos para que la familia tradicional, original, la que Dios estableció, persevere y cumpla su propósito en nuestra nación. Y así vamos a orar por asuntos de violencia, problemas de divorcio y todas las demás leyes que están adoptando en las naciones para destruir la familia y ante Dios, ante la constitución de Dios. Entonces oramos temas como esos. Pastor. ¿Cuánto tiempo tardó, pastor, usted en que, me imagino que el Espíritu Santo, usted le torció el brazo a las 25 familias para que se hicieran cargo de esas 2 horas para poder lograr el 24/7 de oración? Sí, ¿Alguna estrategia así específica o vino convicción a ellos? comenzó con la convicción en nosotros del plan de Dios, como le decía en Lucas 1:10, para toda la iglesia. Su plan es que
nos convirtamos en un movimiento de oración día y noche. Entonces, con esa convicción empecé a transmitir a la gente el corazón de Dios y a pedirles a que se unan. Entonces, al comienzo, como que no se va entendiendo, y es que no se entiende de entrada. Esto hasta ahora yo no entiendo muchas cosas de este movimiento. Cada día me asombro por lo que encuentro en las palabras, en la palabra de Dios. Digo, wow, ¿qué estaba acá? No entendía yo mismo cuando inicié muchas cosas. Lo único que entendí, mi casa será llamada casa de oración, y que me arrepentí porque había hecho casa de predicación y casa de consejería y tanta cosa, y de ventas, y en fin, nosotros. Entonces le pedimos perdón y dijimos, no, entonces vamos a orar. Entonces hicimos el llamado, y sí, un grupo de consiervos no estuvieron de acuerdo y se fueron de la iglesia. Y ellos eran gente que tenía recursos, sus diezmos solucionaban la ofrenda del pastor, todos los demás gastos, sus ofrendas. Entonces yo les dije, todos absolutamente entendiendo que el llamado de Cristo, el llamado sacerdotal es para la iglesia, a orar día y noche, no puede haber nadie que no vamos a participar de la oración. Todos tienen que tomar un turno de 1 hora, 2 horas, un día a la semana mínimo, y si son 2 o 3, más bendecido vas a ser tú. Entonces, pero está bien si alguien quiere 1 o 2 horas. Entonces, cuando ellos dijeron, no es necesario orar en público, Dios conoce nuestros corazones, vamos a orar nosotros acá en secreto y vamos a ir. Pero entonces el contexto de ser la casa de oración, todos unidos, es diferente. Requiere el involucramiento y la participación de todos como sacerdotes, oficiar el sacerdocio. Entonces no estuvieron de acuerdo y se fueron, y ahí empezamos nosotros a tener el precio de esta gracia que Dios nos ha dado, y hemos empezado a tener dificultades. Pero de ahí Dios ha venido trayendo mayor entendimiento, y ese entendimiento lo hemos seguido transmitiendo. Entonces, hasta la pandemia, Dios es el que edifica la casa. Si es que Él no edifica, en vano trabajamos nosotros. Y recuerden que es su casa, y no se refiere al templo, es a la casa de oración, la casa que el Hijo vino. De eso está hablando ese pasaje. Entonces, la pandemia, es un proceso, y creo que Dios va a pasar. Para nosotros con mi esposa, como familia, empezamos a experimentar muchos cambios que sí han sido muy difíciles para nosotros. Lo primero que sucedió en el 2012, perdimos nuestro sueldo. Teníamos un sueldo fijo por unos 5 o 6 años, y cuando los hermanos estos se fueron, no estuvieron de acuerdo, ya no había para pagar nuestro sueldo, nos quedamos sin sueldo. Y milagrosa, hasta el día de hoy vivo sin sueldo. Literalmente, no tenemos sueldo, literalmente. Entonces, las cosas se complican. En el 2016 nos despojamos de un carro que teníamos. Al 2017 nos quedamos sin casa. La casa que arrendábamos, y ya no hubo recursos para pagar, entonces encargamos todas las cosas donde mis suegros, y mi esposa, mis 2 hijas y nuestras 2 perras fuimos a dormir en el piso de mi oficina. Allí estábamos, allí durmiendo. Y cuando empezó todo eso, Dios nos dijo, no se trata de falta de fe, de pecado, o de que yo haya cerrado mi mano para sustentarte. Solamente quiero preparar tu corazón para que tú aprendas lo que significa estar alegre en todo tiempo, porque es un mandamiento mío que tú tengas gozo en cualquier circunstancia y que le des gracias a Dios en todo momento. Y ahí entendí que era un mandamiento. Y ahí me sentí obligado a aprender el gozo, a estar alegre, aun cuando estoy durmiendo en el piso, aun cuando hay lágrimas, aun cuando hay muchas cosas. Entendí. Entonces comuniqué esto a la iglesia. Les dije, hermanos, por nosotros no se lamenten, no lloren. Dios nos va a preparar,
porque Él quiere que nosotros preparemos la generación de los últimos tiempos. La generación de los últimos tiempos es una generación que le va a amar a Dios simplemente porque es Dios. Y está dispuesta a morir, que no se resiente con Dios porque no le da la ropa que quiere, que no se resiente con Dios porque no le sale el negocio que quiere. Esta generación va a amar y va a adorar a Dios en cualquier terreno, y aun si tiene que dar la vida, lo va a hacer como lo hizo Esteban, con gozo, con júbilo, diciendo es ganancia, como decía Pablo, y no me importa el precio, solo se trata de que Él recibe el honor, la gloria, la honra, y si eso significa mi bajeza, eso significa para mí lo que sea, lo más vil, lo importante es que Él recibe el honor. Y no me creyeron. No, pero pastor, ¿y qué más hacemos? No podemos cambiar la situación. Y estábamos ahí. Y yo les dije, se vienen situaciones muy graves, muy complicadas. Hasta ese tiempo, yo estimo que debieron haber estado comprometidos con la oración, por lo menos hablando en porcentaje, tal vez el 30% de las familias de la congregación, ni siquiera el 50% hasta ese tiempo. Entonces les comunicamos esto y Dios empezó a tratar, y dije, hermanos, se vienen tiempos difíciles, tenemos que aprender el gozo, esto y ya, todo eso. No me creyeron. Empezó la pandemia y varios de los hermanos se quedaron sin trabajo. Algunos estuvieron al borde de la muerte, gracias a Dios no perdimos a nadie, pero estuvieron muy serios, casi a punto de ser entubados, y estaban súper mal, y se acordaron de nosotros. Y dijeron, no importa, estoy sin trabajo, pero voy a amar y voy a servir a Dios y voy a adorarle y voy a entregar todo y voy a buscar su voluntad, y ahora entiendo que tengo que ser parte de este movimiento de oración. A la par de eso, como somos pocos, no completábamos nosotros a 24/7. Entonces, en Ecuador empezamos a tener toque de queda a las 2 de la tarde. Entonces, por allí en medio, lo que estaba abierto, porque en Ecuador se cerró todo, no sé cómo fue aquí, pero allá literalmente por ley se cerró absolutamente todo y nadie podía caminar en la calle después de las 2 de la tarde. Todo el mundo encerrados en la casa hasta el otro día, 6 de la mañana, recién podía salir a buscar algo de comida, algo así, pero 2 era todo. Entonces, en ese tiempo Dios nos dice, tienes que hacer un llamado a la nación para sonar la trompeta, Joel 2, y entonces recuerdo que iniciamos allí este tiempo, quiero recordar el nombre, las asambleas solemnes de oración, lo que llama Joel capítulo 2. Entonces dimos un breve entrenamiento, por ahí un pastor, como ya la gente estaba desesperada, angustiada, los pastores no sabían qué estaba pasando, yo dije gracias a Dios porque Dios no nos cogió de sorpresa, sabíamos lo que se venía y estuvimos preparados, y la gente en la congregación que sabía, no les cogió de sorpresa porque ya habían escuchado lo que se venía, no sabíamos qué era. Pero cuando vino, supimos que era, y ya Dios nos cogió listos, preparados para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces invitamos a todos, dimos un entrenamiento, lo hicimos en línea y los corazones se quedaron conectados. Al final del entrenamiento les dije, entonces, ¿quiénes ya se suman? Como les dije a ustedes esta mañana. Así no, yo no soy así muy profético y todo, simplemente así. Y ellos entonces estaban tan tocados y dije, sí, todo. Entonces ahora tenemos 24/7 en la pandemia, 2 grupos. El uno está 24/7 full un horario, y el segundo horario está más o menos como el 40% de horas a la semana, con un segundo turno que cada vez se va llenando. Y la otra cosa que para nosotros ha sido importante entender es que como al final de los tiempos va a haber persecución, y eso es lo diferente, por eso digo, Dios va a guiarles a ustedes cómo va a tener la apariencia, la forma de la casa de oración acá en México y particularmente en Obregón. Pero una de las cosas que Dios nos ha ayudado a entender es que al final de los tiempos va a haber mucha persecución, y la estrategia para no sufrir la fuerza de esa persecución, la brutalidad y la destrucción, la estrategia es no ser visibles.
Porque cuando eres visible, eres fácil de destruir. Cuando te ven, te atacan. Entonces empezamos a generar una cultura de oración, como dice Jesús, vete a tu cuarto y a solas entre tú y Dios. No necesitamos que el resto de pastores, el resto de hermanos, el resto de ecuatorianos nos vean orando. Mejor si no nos ven. La idea nomás es levantar un movimiento que va a estar orando, quién sabe en dónde, en el rincón de la montaña, a la orilla de un río, en el desierto. La idea nomás es tener un movimiento de oración anónimo que nadie lo puede parar, pero que va a estar funcionando como sacerdotes y oficiando para que Dios lleve a cabo todos los planes que esté establecido para el final de los tiempos. Entonces, por eso nosotros teníamos, hasta que inició la pandemia, un lugar en donde iban todos a orar ahí. Entonces ahora cada uno está orando o en su congregación, con el turno, con ese celo, y no nos importa si estamos juntos o no. A veces sí lo hacemos presencial, una vez al mes nos reunimos y todo, pero sobre todo lo hacemos con tanto celo. Es mi hora y lo voy a hacer. Y yo les pedí a los hermanos que lo hagan como Dios le preguntó a Abel, le dijo, perdón, a Caín, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Entonces yo le dije, ok, y yo tengo un turno. Mi turno de oración son los días lunes de 8 a 10 de la mañana. Ese es mi turno de oración. Y mi esposa tiene otro turno y mis hijas tienen otro turno también. Entonces, antes de mí, de 6 a 8, hay otro intercesor o intercesora, y después de mí hay otros. Entonces, yo que estoy en el medio, siempre estoy velando por el que está antes y por el que está después. Y le estoy escribiendo y le estoy llamando o cualquier cosa para mantener el celo, cuidándonos unos a otros para no descuidar la oración. Y lo mismo hacen ellos. Ellos igual lo hacen conmigo, que estoy antes de ellos, o con el que está después. Todos comprometidos, porque es un pacto, es un voto que hicimos con el Señor. Cuando yo entendí esto, en el 2012 entendí la primera vez, y luego en el 2013 yo hice también un voto, y yo le dije, Señor, si me cuesta la vida, que me cueste la vida, pero de aquí en adelante a lo que yo voy a trabajar y a dedicarme es a edificar tu iglesia como casa de oración. Y aunque eso me cueste la vida, si tengo que pagar el precio por eso, entendí que Jesús murió por eso, y bueno, será un honor que yo también pueda morir por esa misma causa. Entonces, con ese celo mantenemos el voto de David que usted lee en el Salmo 132. Él hizo un voto y él dijo, no daré descanso a mis ojos, no descansaré mi cuerpo hasta que yo construya una casa para el Señor. Qué tenaz, o sea, uno dice, ¿cómo a alguien se le ocurre decir, le voy a hacer una casa para Dios? Pero David, aunque eso era un pensamiento increíble, pero él entendió el deseo de Dios de habitar entre nosotros. Y por eso es que Jesús le respondió y le dijo, bueno, no me vas a hacerlo tú, porque ¿qué hombre me puede a mí construir un lugar que me contenga? Dice, mi hijo, un hijo tuyo, un descendiente que es Jesucristo, él me va a construir una casa para yo habitar, y yo te voy a hacer una casa a ti. Entonces mantenemos eso, pero ha sido, pastor, ha sido un proceso, algo que Dios lo ha venido haciendo, pero no creo que necesitemos otro COVID para obedecer. ¿Verdad? No creo. Creo que ya es el tiempo y ustedes van a ser muy, muy bendecidos, muy cambiados, porque estar ministrando al Señor es otra cosa. No hay prisa, no hay apuro. Es un tiempo donde en verdad hasta para orar nos callamos para oír y poder orar lo que estamos oyendo, y eso cambia mucho, porque es diferente a cuando hermanos, vamos a orar por la nación. Entonces uno se pone y empieza a orar, y lo que viene a la mente y lo que uno sabe empieza a orar. Esto es diferente. Esto nomás es escucharle a Él,
para conectarnos con su corazón y empezar a orar lo que está en su corazón. Me callo. Gracias a usted, pastor. Es un honor. Por favor, mi amada. Gracias, por favor. Use el micrófono para que... Perdón. No, solo quería reafirmar un poquito lo que dijo. Entonces, la oración no la llevan a cabo en una congregación, sino que es cada quien en su hogar o donde sea, y son en toda la nación. Están organizados de esta manera. Todavía no estamos en toda la nación, pero hay gente de diferentes regiones de la nación. Ok. Pero es así como dice. ¿Y está perseguido en Ecuador? Porque dice que es en forma oculta, entonces me llama la atención eso, ¿no? Porque tal vez en Latinoamérica o en América todavía no estamos en esa posición, creo yo, pero no sé en su país si sucede esto. Los enemigos... Gracias, mi amada. Ok, gracias por esa importante pregunta. Los enemigos de Jesús son nuestros enemigos. Y los enemigos de Jesús son físicos y son espirituales. Por eso es que hay tanta división en la iglesia y no se avanza, porque hay un complot de las tinieblas para detener toda la obra de Dios y cambiar todo, detener todo. Entonces, aunque no haya una persecución física, literalmente estamos en una guerra espiritual y estamos expuestos. Entonces, pero las escrituras anuncian que a los últimos tiempos vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con hombres malvados que han caído en el error y que tienen el espíritu de engaño y que se oponen a todo lo que se llama Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, aunque hoy no tenemos una persecución declarada, literal, tenemos que preparar a la generación que va a vivir esos tiempos donde la persecución va a ser literal. Wow, no sé si debo decir esto, pero gracias, amado. Yo creo que, Señor, esto es una locura. Pero verá, le voy a explicar un poco esto. Dios diga lo que Él tiene que decir. Cuando yo les dije que habíamos descolgado el letrero de nuestra congregación y otros pastores también, porque ya queremos empezar ya no a identificarnos por nuestros nombres, nuestras denominaciones, sino como lo que somos únicamente, la iglesia de Dios. Y yo hablé y he comunicado, esto todavía no lo he dicho así abiertamente en reuniones de pastores, he hablado con los más cercanos, con colegas, pero yo comuniqué a los consiervos de nuestra congregación, les dije, de aquí a poco vamos a entregar al gobierno la personería jurídica que nos otorgó para que funcionemos como congregación. No sé si es aquí en México, pero en Ecuador el gobierno te autoriza que tú abras una iglesia y él te da una personería jurídica y con la autorización del gobierno, entonces tú empiezas a trabajar, a hacer iglesia, a hacer misiones, a abrir fundaciones, lo que sea. Si no tienes esa personería jurídica, entonces eres alguien que está operando de manera ilegal. Entonces, el asunto es que cuando revisamos las escrituras, aquí hay varias cosas, o tal vez voy a decir unas dos. Revisando las escrituras, va a llegar el momento que vamos a vivir lo que experimentaron las 7 iglesias. Me parece que es la tercera iglesia de Apocalipsis 2 y 3, donde están las 7 iglesias. A la tercera iglesia, me parece que es, no recuerdo el nombre, les confiscaron todos sus bienes. El serio problema con nuestras congregaciones en Ecuador, para nosotros, que esté bajo la tutela del gobierno, que el gobierno te dé la licencia. El serio problema es que cuando se levante un gobierno anti Dios, anticristo, te van a confiscar todo porque ellos te autorizan y todo lo que uno tiene a nombre del Estado es del Estado, no es de la iglesia.
Entonces, el gobierno, si se levanta este tipo de gobiernos, ¿qué va a pasar? Va a quitar todo y van a confiscar todo. Esa es una de las cosas y tenemos que prepararnos para eso. Y la iglesia tiene que anticipar porque tenemos la sabiduría de Dios y si podemos en la sabiduría de Dios cambiar cosas, evitar cosas, hay que anticiparnos a eso. Y tenemos que prepararnos y hay muchas otras cosas más que con los pastores estamos preparando el tema. Yo estoy diciendo a la gente que está en las ciudades que si tiene un terreno en el campo, no lo venda. Y si puede regresar al campo, regrésese, porque las ciudades grandes van a colapsar y la gente literalmente se va a morir de hambre en las ciudades. A nosotros nos pasó en octubre del 2019, tuvimos un levantamiento indígena que cerró todo, la nación, el gobierno estaba bloqueado y yo salí, uno de esos días salí con mi hija a buscar pan y leche, tenía dinero y no encontré ni un solo pan, ni una sola leche y estábamos allí literalmente con hambre sin conseguir nada en la ciudad capital. Y eso va a pasar en las grandes ciudades. Entonces hay que prepararnos para ese tiempo. Hay que prever. Bueno, esto ya es otra cosa y va. Pero volviendo a este asunto, la segunda cosa, ¿por qué estoy yo diciendo tenemos que entregar al gobierno el permiso? Porque entendimos que el reino de Dios está sobre todos los reinos. El reino de Dios tiene la jerarquía, la autoridad, la potestad como ningún otro. Y usted y yo somos ciudadanos de ese reino y usted y yo estamos sobre todos los gobernantes de la tierra. ¿Cómo es posible que la iglesia le pida permiso a un gobierno terrenal para funcionar como la iglesia de Jesucristo? Es inaudito. No tiene sentido. Y si esto me escuchan los pastores en Ecuador, me linchan. Porque ellos dicen, hay que honrar a las autoridades, hay que orar por nuestras autoridades. Yo digo, claro, por supuesto, pero lo puedes hacer desde tu posición superior como al reino a que perteneces y no desde una posición inferior. No tiene sentido. Entonces la iglesia tristemente nunca inició así, pero tristemente se fue metiendo bajo la cobertura de los hombres y no bajo la cobertura de Jesucristo. Y ahora tenemos que sacar a la iglesia del dominio, de la cobertura humana de los hombres para devolverle al señorío de Cristo y para someterse a él. ¿Tiene sentido? Es una locura. Si ustedes quieren, me matan aquí y yo ya estoy dispuesto a morir por eso. Pero es así. Entonces, nosotros esta mañana les hablé que estamos en el reino de Dios. Literalmente, hermanos, para nosotros no debemos estar esperando nada. Solo una cosa tenemos que esperar y es la resurrección. Pero cuando nosotros hemos sido ingresados al reino de los cielos, hemos sido restaurados a la plenitud de Dios en todo dominio, en toda autoridad, sentados en lugares celestiales. Nosotros ya hemos heredado con Jesucristo las naciones. Nosotros tenemos el poder venidero, el poder de los siglos venideros, la tenemos nosotros, tenemos absolutamente todo. El problema es que no entendemos y no vivimos así. Todavía, ya siendo ciudadanos del reino de los cielos, todavía estamos esperando que venga todavía la mayor plenitud de Dios, la mayor fuerza de Dios, cuando ya nosotros somos parte de, estamos dentro de y tenemos que operar como tal. ¿Me explico? Sí. Dios quiera que sí, amados. Eso necesitamos entender cada iglesia en las naciones y por eso les decía en esta mañana, nosotros somos llamados a juzgar. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Lo único que nos falta es la resurrección, pero eso está arreglado. Romanos 8 habla que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a levantar y hasta ahí nomás termina en nosotros la restauración de la parte física, pero del resto ya nosotros no esperamos que venga el reino de Dios, ya estamos en el reino de Dios.
Nosotros ya no esperamos la vida eterna, la tenemos ya desde ahora, la vida eterna. Y así todas las demás cosas. Entonces, al final de los tiempos, sí, la cosa se va a poner muy difícil, pero es por esto, porque la iglesia está adoctrinada, sometida a los gobiernos, a las constituciones, y por eso nos van a perseguir. Ok, no sé si por ahí respondí algo más y hablé de más también. Wow. Es otra cosa, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿O no? ¿Hasta qué horas es? 6:45, 6:50. ¿Y ahorita qué horas son? Ya tenemos 20 minutos entonces. Ok, otra pregunta, otra cosa. Podemos abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 6 y de ahí van haciendo las preguntas y cosas que tengan ustedes en mente. Vamos a revisar unas escrituras. Zacarías capítulo 6, verso 9. Esta profecía se cumplió en parte y falta que se cumpla la segunda parte, el segundo capítulo de esta profecía. Dice Zacarías capítulo 6, verso 9, la NBI: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde han llegado de Babilonia los exiliados, Heldai, Tobías, Jedaías, recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esta plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Esta profecía es sobre Jesucristo. Él es el renuevo. El renuevo es el retoño, como cuando se corta un árbol viejo y después de un tiempo empieza a brotar nuevas ramas. Entonces, es la profecía que Dios le dijo por medio de Natán a David: un hijo tuyo me va a construir el templo. Y no era Salomón, porque este hijo iba a gobernar para siempre y Salomón murió. Y su reino hasta ahí llegó, no más. Pero esta profecía apuntaba hacia Jesucristo. Aquí la historia, para entender este libro de Zacarías, tiene que leer el libro de Ageo, Nehemías, Esdras. Estos libros son contemporáneos. Tiene que leer Ageo, Malaquías, son contemporáneos con el profeta Zacarías. Las historias que ellos tienen allí es parte de este tiempo. Entonces, Israel ha estado en el exilio. Esta es la época también de Daniel. Entonces, se fue al exilio por su desobediencia, cautivos por Babilonia, 70 años, como profetizó Jeremías, lo dijo también Isaías. Entonces, se cumplen los 70 años y Dios levanta un pagano, porque Dios usa a todos son sus siervos, no solo los evangélicos, pero muchos
líderes que ni siquiera le temen y le honran a Dios son también siervos de Dios. Entonces Dios levanta a Ciro, un rey pagano que había conquistado el imperio sirio, había el imperio mundial de ese tiempo, levanta a él y le dice a Ciro: tú eres mi siervo, tú me vas a edificar la casa. Entonces Ciro entiende que esa era su misión y ordena a los que estaban exiliados en Babilonia que regresen a Jerusalén y levanten el templo del Señor. Este fue el siguiente templo después de Salomón. Entonces, cuando ya estaba construido el templo, estos exiliados que están aquí, Heldai, Tobías, Jedaías, estos hombres que eran hijos de Sofonías, de Josías, hijo de Sofonías, venían trayendo el dinero y Dios le dice a Zacarías: coge ese dinero, vas a fundir una corona y luego vas a ir al sumo sacerdote Josué, que colaboraba con Zorobabel para levantar el templo, enviados por Ciro. Entonces le dice: mira, vas a hacer la corona y le vas a coronar a Josué, y cuando le estés coronando vas a usar las siguientes palabras. Las siguientes palabras dice: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad, es decir, de rey, y luego dice: y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. Esta profecía es increíble porque en Israel los que eran reyes solo eran descendientes de la tribu de Judá, y los que eran sacerdotes solo eran descendientes de la tribu de Leví. Esto era un sacrilegio. Lo iban a linchar a Zacarías, de hecho lo mataron. Lo iban a matar a Zacarías porque estaba cometiendo un sacrilegio. ¿Cómo estaba ungiendo a un sacerdote, al sumo sacerdote, como rey? Es imposible, no se puede. Y de hecho ya hay un antecedente. David también ofició como sacerdote y como rey. Hay un antecedente allá. Entonces es también un símbolo profético. Pero aquí le dice: vas a hablar diciendo: este es el renuevo. Es decir, es un acto profético anunciando a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien va a fungir como sacerdote, como sumo sacerdote y también como rey. Los dos oficios en una misma persona. Entonces, como sacerdote, él viene a construir la casa, a levantar la casa de Dios, y como rey, él viene a gobernar desde la casa de Dios. Por eso es que su trono, su gobierno está basado en la adoración. Esa es la importancia, hermanos, de nuestra adoración. Eso nomás es la importancia. Sin adoración a Dios no hay gobierno. Sin adoración de la iglesia no hay trono, no hay justicia. Si la iglesia no se constituye como casa de oración, no vamos a ver la gloria postrera, pero se va a dar, porque si se une o no, Dios lo va a hacer con uno o con dos que lo crean, en todas las naciones. Y ojalá seamos nosotros para no quedarnos descalificados. Y le da esta profecía, y entonces Jesús cumple la primera parte. En efecto, viene como sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio en la tierra, porque les dije ayer, los sacrificios se ofrecían solamente en el templo, pero Jesús murió fuera del templo. Murió en el monte de Jerusalén, porque Jerusalén es la capital mundial, y así Jesús estableció todas las naciones como su casa. Y desde Jerusalén el lugar de su trono. Entonces, Él viene en su primera venida, constituye las naciones, levanta un pueblo a precio de sangre que van a ser ahora su casa de oración. Pero regresa la segunda vez para cumplir su rol de rey de todas las naciones. Esta profecía. Y por esto estamos trabajando, por el cumplimiento de la segunda parte de la profecía. Y lo interesante es esto que dice en el verso
Bueno, en el 14 dice que la corona iba a quedar ahí como un recordatorio, es decir, ellos cada vez que veían ahí estaban hablando del Mesías que iba a venir y que iba a fungir como sacerdote y como rey. Pero lo interesante en el 15 dice esto: si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor, así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. ¿Sabe cuál es el plan de Jesús? El plan de Jesús es que los extranjeros, los gentiles, todos aquellos que somos gentiles, parte de la iglesia de Cristo, nos volvamos con Él colaboradores en levantar su templo para su gobierno. ¿Me explico? La venida de Jesús está muy directamente relacionado con nuestra responsabilidad sacerdotal, con el hecho de orar sí o sí, establecer el trono del Señor en medio de la adoración. Entonces, esta es la segunda parte de la profecía que estamos esperando. Jesucristo es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y Jesucristo es el rey, el león de la tribu de Judá, el que reina por siempre. Ayer nuestro querido José tocó Hebreos 3, verso 1. Ahora yo quiero llevarle del 3 al verso 6. Hebreos capítulo 3. Sí, vamos a leer desde el verso 3. Ok, creo que hasta ahí voy a avanzar. Hay mucho más por compartir, pero bueno, veamos. Ok. Entonces, leamos desde el 1, dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Verso 2, Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Moisés solo estaba anunciando lo que se viene al futuro. Todo el ministerio de adoración sacerdotal en el antiguo pacto es una predicción, es algo profético que está anunciando lo que se viene en el futuro. Y luego continúa y dice: Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de su casa de Dios, y esa casa somos nosotros. ¡Wow! Con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Aquí hay dos constructores de la casa de Dios. El uno es Moisés, y él fue fiel, levantó el tabernáculo, la casa de Dios, puso el arca, adoró, levantó el ministerio sacerdotal, adoraron a Dios día y noche, pero él solamente estaba profetizando, anunciando que venía un siguiente constructor de la casa de Dios, y ese constructor es el que profetiza Zacarías diciendo: este es el renuevo, él me va a edificar el templo, pero también muchos más van a unirse para la edificación del templo de Dios, que es su iglesia, para él reinar en todas las naciones. Y enfatiza diciendo aquí que esa casa que vino Jesús, el constructor de esa casa, somos nosotros. Qué hermoso. No hay otra identidad de la iglesia. No hay otro ministerio más importante de la iglesia. Nosotros le traemos de vuelta a Jesús. Por eso Él dijo: oren diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Esto usted tiene que gritar a voces. Ven Cristo a Obregón, ven Cristo a México, ven a tomar tu lugar. Señor, ven, por favor, ven, porque si no me muero. Y empezamos con hambre, con desesperación a desearlo. Acá me entristece cuando escucho a algunos evangélicos diciendo: no, Señor, no vengas porque no estoy preparado. Pues entonces prepárate.
Entonces, ¿cuándo va a venir a Jesús si la iglesia no madura? Si la iglesia no toma su oficio, ¿cuándo va a volver Jesús? Hay que prepararnos. La mejor forma es estar preparados para cuando Él venga. Y no me importa cuándo venga, pero yo he sido llamado a estar preparados desde el día que nací de nuevo. Y estoy esperando su venida. Y vivo así, listo. No diciendo voy a preparar, no, estoy listo. Él venga, yo quiero que venga. Porque solamente entonces las cosas cambiarán en nuestras naciones. La esperanza de nuestras naciones no son gobiernos cristianos, no son presidentes evangélicos, no son diputados o senadores, como los llaman ustedes. Nosotros tenemos asambleístas, no sé cómo senadores, ¿cómo le llaman? Diputados, los que están en la Cámara del Gobierno. ¿Diputados? Ok. Senadores, y no hay almorzadores. Ok, pero la cosa es que ellos no son la esperanza para que México esté mejor. ¿Sabe cuál es la esperanza? La esperanza es el gobierno teocrático. ¿Sabe qué fue la tragedia? Con esto termino. La tragedia con el pueblo de Israel, mirará, Dios les llama a ellos. Les escoge como una nación, les ordena que levanten la casa de oración, su lugar de trono, de gobierno, y como dice Éxodo 25, dice, para que yo habite en medio de ellos. Literalmente dice eso. Constrúyeme una casa, dice, para que yo habite en medio de ustedes. Ese es el fin. Por eso es que estamos construyendo la casa de Dios, porque Dios tiene que venir a vivir en México, en Ecuador, tiene que venir y tenemos que hacerle casa, o convertirnos nosotros en la casa que Él nos hizo, lo que somos, nuestra verdadera identidad. Entonces, Dios dice, yo mismo viviré, yo seré su rey. Y así vivió, hasta que se les ocurre a ellos. Le convocan a una reunión a Samuel y le dicen, Samuel, queremos un rey. Y Samuel se pone a llorar. Y entonces Dios le dice, no llores, porque no es a ti a quien te han desechado, es a mí, porque ellos no quieren que yo reine en medio de ellos. Desecharon el plan de Dios. No queremos que tú gobiernes, queremos un rey y queremos ser como las demás naciones. El plan de Dios nunca fue que un hombre gobierne en representación de Él. El plan de Dios siempre ha sido Él mismo gobernando entre nosotros. Wow. Ese es el gobierno teocrático. Es imposible que los creyentes gobiernen para Dios con las constituciones, con la estructura que está en las naciones. Es imposible, nunca va a suceder. Primero, porque no es el plan de Dios. Segundo, si es que alguien, un hijo de Dios, llega a ser presidente en una nación, lo primero que tiene que hacer para que Dios reine y las cosas estén bien son dos cosas. Número uno, tiene que construirle a Dios la casa de oración, es decir, su nación tiene que convertirla en casa de oración y obligar a todos los ecuatorianos o mexicanos a orar día y noche, porque no hay otra forma como Dios gobierna. Y segundo, tiene que cambiar la constitución. La constitución de México o de Ecuador tiene que botar a la basura y decir a todos los mexicanos o ecuatorianos, señores, a partir de en adelante la palabra de Dios es nuestra constitución. ¿Y ustedes creen que le van a permitir los demás mexicanos? ¿Ustedes creen que les van a permitir las demás naciones esto? Por eso la esperanza de nuestras naciones no son creyentes en el poder. Es la iglesia en el poder, en el reino de Dios que está sobre todo principado, sobre toda autoridad, que le entrona al Señor, al Kyrios, al dueño de todas las naciones. Para eso la casa de oración, amados. Amén. Ok, aleluya, hasta ahí no sé si hay un tiempito para alguna réplica, desacuerdos. No me importa si no tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo único que tiene que hacerme es amarme. Pero sí,
puede estar en desacuerdo conmigo en muchas cosas. Lo importante entre nosotros es el amor y vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Qué van a hacer? Yo les pregunto. Si ustedes no me preguntan, yo les pregunto. ¿Qué van a hacer después de estos 2 días? Wow, aleluya. Amén. Yeah. Sí. Amén. ¿Y quién más se une? Aleluya. Cosas increíbles van a pasar. Pero este es el camino, amados. Ha sido un honor estar estos 2 días con ustedes. ¿Alguien desea orar por mí para terminar este espacio? Cualquier hermano o hermana que simplemente quiera orar por mí y por Ecuador. Les amo mucho. Padre Celestial, te damos gracias por la vida del pastor Hernán. Señor, tú lo has levantado como una voz profética para las naciones. Es un privilegio para nosotros poder tenerlo aquí. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú aumentes la gracia, aumenta el favor, Señor, aumenta la autoridad y el entendimiento que le has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, que su visita a esta ciudad ha despertado un entendimiento nuevo, Señor, en tu pueblo. Y en el nombre poderoso de Jesús queremos bendecirle a él, Señor, bendecir su ministerio, bendecir a su familia y a toda la gente que está siguiendo la visión de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, platicando con él, me comentaba que hay muchos pastores que ya tienen su visión, su agenda. Pero tú estás sentado en el trono y tú eres el que gobierna, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tú inclinas el corazón de los pastores, incluyéndome, Señor. Que venga mayor entendimiento y el fuego de tu Santo Espíritu purificando, Señor, a toda la iglesia en México, Señor, y en Ecuador. En el nombre poderoso de Jesús. Parece una labor titánica, Señor, pero es bueno recordar que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder conectarnos a la adoración celestial donde tú gobiernas, donde tú dictas, Señor, la dirección. Donde tú sueltas, Señor, lo que tu iglesia necesita para que tomemos la autoridad que tú nos has dado y comencemos a gobernar, Señor, desde el lugar donde tú nos has puesto. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida del pastor Hernán. Bendecimos su familia y bendecimos toda obra de sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Este se parece a Schwarzenegger. ¿Cómo se llama él?